Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Fátima Ortiz, soy abogada, también defensora de derechos humanos, activista digital y feminista salvadoreña. Esta noche tengo la oportunidad de comenzar a compartir con ustedes diferentes opiniones de diversos temas en el país. Y particularmente quiero agradecer, ¿verdad?, a TVX por darme el espacio de poder compartir estos momentos. Saludos a todas, como dije, y a todos, sobre todo aquellos que nos sintonizan fuera de El Salvador y que tenemos la oportunidad de unirnos por medio de redes sociales y también por medio del canal. También comentarles que en este espacio tendremos diferentes temas, algunos temas polémicos o algunos temas que quizás no podemos compartir casi siempre en nuestras redes de una manera tan amplia. Yo particularmente intentaré dar un abordaje de derechos humanos, jurídico, pero también un poco de crítica constructiva alrededor de instituciones gobernantes, pero siempre con el ánimo de ver siempre la mejoría en nuestro país. En esta ocasión, que estamos muy cercanos al 1 de mayo, ¿verdad?, que acaba de pasar el Día del Trabajo y también el aniversario de la toma de posesión de la Asamblea Legislativa y también de las alcaldías de los gobiernos municipales, me centraré en ese tema. Cada 1 de mayo, cada 3 años, la Asamblea Legislativa toma posesión después de las elecciones. También los gobiernos municipales, es decir, las alcaldías. En esta ocasión yo voy a hacer un breve análisis y también algunas valoraciones acerca de ese primer año. En El Salvador tenemos 262 municipios, ¿verdad? Y tenemos 84 diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa. Estos son electos para 3 años y así nos representan. En el caso de la Asamblea Legislativa, que es con el que voy a iniciar, ¿verdad?, tenemos una bancada oficialista, una bancada mayoritaria que fue electa por el Partido Nuevas Ideas y luego la oposición, que son una minoría aritmética en la Asamblea. Sin embargo, como se sabe, la mayoría no ha cambiado, ¿verdad? Es decir, los votos siempre se necesitan de todas las bancadas y en muchas ocasiones también la discusión legislativa. Voy a conversar acerca de diferentes situaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa para que cada uno de ustedes puedan hacerse sus propias valoraciones. Los diputados y diputadas de la bancada SIAM, de la bancada oficialista, han aprobado aproximadamente 228 reformas de ley durante todo el año y además han dado una gran producción legislativa. Entre ellas la ley Bitcoin, la ley de recursos hídricos, también tenemos la ley especial para el sufragio en el extranjero, la ley de primera infancia que también quiere atender al programa Nacer con Cariño de Presidencia y han hecho más de 200% de producción de leyes más que la asamblea anterior. No podemos negar en ningún momento que la Asamblea Legislativa ha estado muy activa, ha estado produciendo legislación, ha estado produciendo reformas. Una de las últimas y que ustedes pueden conocer son las reformas al Código Penal, ¿verdad?, que se ha escuchado también que están de la mano con el régimen de excepción, que fue también un decreto legislativo aprobado por la Asamblea, polémico en algunos momentos por todos los diferentes casos que se están ventilando como posibles violaciones a derechos humanos, pero que fueron aprobados debidamente en la Asamblea Legislativa. También debemos decir que hay una falta de discusión, ¿verdad?, acerca de esta legislación y de estas reformas en las diferentes comisiones. Muchas de estas reformas no han pasado por una discusión amplia, técnica, con todos los sectores de la población. Debemos decirlo, también algunas han pasado de manera express, como es el caso de la ley para expropiar, ¿verdad?, bienes privados en pro del beneficio público. Esta ley que viene a modificar lo que establecía el Código Municipal en relación a las expropiaciones.
También debemos decir que la Asamblea Legislativa actual ha tenido un papel muy importante en lograr que el gobernante en turno tenga la concentración mayor de poder en estos momentos. Estoy hablando de concentrar el poder en el Ejecutivo desde el órgano legislativo y también el órgano judicial. Una de las novedades que tenemos en este primer año es que ningún gobierno anterior había logrado copar, ¿verdad?, el órgano judicial. Y eso lo podemos ver por las reformas que se dieron el 1 de mayo del 2021, específicamente cuando fueron destituidos los magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y también el fiscal general, poniendo la misma bancada en el mismo instante funcionarios afines a este partido. Es importante porque la suma del poder ha generado que durante este año ellos hablen de un año de gobernabilidad. Y por supuesto que van a tener un año de gobernabilidad porque tienen la mayor carga de poder en estos momentos en El Salvador, incluido el Ministerio Público. También algo que ha sucedido en el último año, que es algo que se viene denunciando, estudiando y también documentando, es lo que se refiere a la independencia judicial. De nuevo, el año pasado la Asamblea Legislativa aprobó reformas a la ley de la carrera judicial y reformas a la carrera orgánica de la Fiscalía, la ley orgánica de la Fiscalía. Y eso tenía que ver con destituciones de magistrados, tenía que ver también con jubilar, ¿verdad? Jubilar a los mayores de 60 años sin más trámite y poderles otorgar una indemnización, no importando su materia, su jurisdicción, ni si habían cumplido o no los requisitos que decía la ley. También es de hacer notar que con estas reformas se pueden hacer traslados de jueces y juezas a cualquier jurisdicción que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decida, pasando esto por muchas veces ilegalidades, ¿verdad? O con algunos casos sonados, ¿verdad?, donde han sido removidos los jueces, pero también trasladados. Algunos jueces muy conocidos en el ámbito de la carrera judicial han sido removidos. Se dice que por algunas sentencias que no eran, ¿verdad?, conforme a lo que quería la bancada y el oficialismo. Sin embargo, también pronto, creo que en algunos meses, cuando se hagan los estudios pertinentes, vamos a poder tener más datos. Aquí también hemos visto cómo se ha ido concentrando el poder, como yo les mencionaba, para el gobernante, y es muy interesante ver específicamente el caso de la creación de la Dirección de Obras Municipales, que es la dirección encargada de elegir y también ejecutar los proyectos en las alcaldías. Y esto porque concentra poder, porque además de concentrar poder de decisión de cuáles van a ser las obras en el territorio, también concentró fondos, también concentró dinero. Con esta reforma, cuando se creó, o con esta creación, ¿verdad?, de la Dirección de Obras Municipales, también se hizo una reforma a la ley del FODES, el fondo que tenían las alcaldías para desarrollar obras públicas, obras de interés social. En esta, la disminución que tuvieran las alcaldías es muy importante porque ellas captaban 10% y ahora están captando solo el 1.5%, es decir, se disminuyó un 8.5%. ¿Y esto por qué afecta y por qué también concentra el poder, ¿verdad?, para el gobernante? Porque las alcaldías han quedado muy amarradas de manos para poder realizar esas obras, pero sobre todo sabemos que el poder se concentra mucho en el territorio, que la base de los partidos políticos y que además de muchas organizaciones sociales y demás está en el territorio. Eso les está apretando mucho el cincho a las alcaldías y además es otro ejemplo de concentración de poder. Yo, en relación a qué ha hecho la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que brevemente he tratado de explicar, ¿verdad?, mucha creación legislativa, pero también falta mucho diferentes iniciativas ciudadanas de temas de interés de diferentes sectores de la población. O sea, sí, ellos y ellas han aprobado sin más, ¿verdad?, lo que viene de Casa Presidencial,
pero también no deben olvidar que tienen iniciativa de ley. Cada diputado o diputada puede presentar legislación acorde a los sectores que representa, algo que no hemos visto. También creo que la producción de la oposición, ¿verdad?, de los partidos minoritarios en la Asamblea ha sido bastante básica o muy poca, ¿verdad?, para todos los niveles de exposición pública que se han tenido en diferentes temas muy polémicos, como mencionaba el régimen de excepción, como mencionaba también en su momento la institución de los magistrados o también la reforma de la ley del órgano judicial. La oposición también tiene esa facultad y también esa responsabilidad de presentar iniciativas que puedan detener, reformar cosas que el mismo oficialismo ha presentado. Entonces considero que eso no ha sucedido y que es una invitación a que puedan hacerlo. Todavía les faltan 2 años, ¿verdad? 2 años para poder realizarlo y estarían muchos sectores de la población muy contentos que se hiciera, pero también sectores representados, ¿verdad? Una de las características de la Asamblea Legislativa es que las bancadas, los partidos políticos representan sectores de la población. Entonces, si también la población no ve que la oposición representa de debida manera temas de su interés, pues en su momento en las elecciones se va a ver. Luego, yo quisiera también hablar del nulo o poco debate legislativo que han tenido en las comisiones, ¿verdad? En las asambleas legislativas anteriores se tuvieron algunas buenas prácticas en algunas comisiones de poder discutir temas con expertos técnicos, especialistas para poder aprobar las leyes. Una muy buena práctica que se ha perdido. Y también decir que cuando se llega a la plenaria de la Asamblea Legislativa no es para discutir, ahí se llega solamente a dar argumentos en pro o en contra, pero ya se tienen los votos casi listos para someterse las piezas de correspondencia y para someterse los dictámenes favorables de las comisiones. Entonces no es un lugar para discutir, no es un lugar para poder entablar un diálogo técnico. Y luego algunas de las deudas que nos deja este primer año en la Asamblea Legislativa es el abuso de la dispensa de trámite, es decir, cuando no pasa el proceso de discusión en las comisiones, sino que de un solo se va a plenaria para su aprobación, y también que los diputados y diputadas de la bancada oficialista en algún momento prometieron y también dijeron que iban a dejar de utilizar personal de seguridad y también vehículos oficiales para su traslado, algo que no se ha hecho. Y al contrario, han aumentado el número de personas para comunicaciones y otro personal de apoyo en su bancada, a pesar de los despidos masivos. Y cerrando con las alcaldías, como decía, hay alcaldías que están peor que otras, pero hay algunas que están muy, muy mal, porque dependían casi totalmente del FODES. Son las alcaldías chiquitas, ¿verdad? Sobre todo el interior del país, que muchas veces hasta la mayoría quizás pagaba salarios de personal de primera línea para la alcaldía. Y también hay otros que pagaban, por ejemplo, la recolección de desechos sólidos, como es el caso de la alcaldía de Mexicanos. La alcaldía de Mexicanos es un ejemplo de cómo ha golpeado la falta de ese 8.5 del FODES para poder cumplir, ¿verdad?, los servicios que tienen por ley. Ahora la alcaldía de Mexicanos tiene uno de los servicios más deficientes de recolección de basura. Ni siquiera en los tiempos de Arena tuvimos esos problemas en ese municipio. Y también con la Dirección de Obras Municipales, ¿verdad?, decir que en los últimos 5 meses que ya está funcionando, no tiene listos todavía los manuales de selección de proyectos. Y esto a pesar que ya está ejecutando en territorio, en terreno, algunas obras, bueno, varias obras. Creo que ustedes han visto el Plan Nacional de Bacheo, ¿verdad?, que está siendo ejecutado por la Dirección de Obras Municipales, pero no está cumpliendo con lo que se decía en la ley de creación de estos manuales de selección, pero también de una acreditación de norma antisobornos, es decir, no está cumpliendo con su propia ley. Entonces estamos también, ¿verdad?, complicados en esa situación, que es algo que se va a ir viendo
pronto. También decir y recalcar que esta dirección es la encargada de seleccionar los proyectos en el municipio, en cada uno de los municipios. Entonces, por el momento no se tiene transparencia de acerca de qué proyectos o qué obras van a haber en los municipios y en cuáles municipios, ¿verdad? Entonces es importante sobre todo porque los municipios, los gobiernos municipales son los que están más cerca de la población, son los que responden a las verdaderas necesidades. Así que a un año de la Asamblea Legislativa y también de las alcaldías, ¿verdad? Las alcaldías quizás no podemos decir mucho porque, como mencionaba, están muy amarradas de manos. Considero que hay mucho trabajo que hacer en relación siempre a la información pública, al acceso a la información pública, pero también a rendiciones de cuentas por parte de los gobiernos municipales y de la Asamblea Legislativa. Más allá de cualquier campaña, ¿verdad?, publicitaria, y eso también necesitamos saber en su momento, quizás a 6 meses, ¿verdad?, o al siguiente año, al segundo año, qué tan buena fueron la aprobación de estas leyes, cómo se han implementado, si sirvieron o no de algo, si podemos decir que esa ley era la que respondía y respondió a la realidad, para que nosotros podamos también saber si nos sentimos representados o no por estos diputados y diputadas. La Asamblea Legislativa tiene de ahora en adelante 2 años para seguir haciendo su trabajo, para seguir esforzándose, ¿verdad?, en cumplir con lo mandatado, pero mandatado por la población y no tanto solamente por la asamblea, por el gobernante, por Casa Presidencial. Cumplir el proceso de formación de la ley implica también diálogo, ¿verdad?, consultas técnicas, también encontrarnos en algún momento respondiendo a necesidades de la población. Sí, esperemos que no pase algo así como la pandemia, ¿verdad? Pero también si sucediera alguna calamidad pública, algún desastre natural, la Asamblea Legislativa debe responder. También hay algunas situaciones pendientes, como todas esas leyes que fueron archivadas por esta Asamblea Legislativa, como el caso de la Ley de Identidad de Género, la ley para una despenalización del aborto y otro montón de leyes que fueron archivadas y que también no se ha dado respuesta acerca de qué va a pasar con ellas. Todos y todas asumimos que estas ya fueron archivadas permanentemente, pero la ley también decía que después de 6 meses de archivadas se deben o ya quitar para siempre de las comisiones o volverlas a llevar a las comisiones para poder dar el diálogo pertinente acerca de estas leyes. Así que en este momento eso quisiera decir, compartir con ustedes como primera vez en este espacio tan importante. Gracias por su sintonía, espero encontrarnos nuevamente en la siguiente semana. Me pueden seguir en mis redes sociales, en Twitter, que es @lafasb, y también seguirnos en las redes sociales de Plataforma aquí por TVX. Buenas noches y que tengan una buena semana.